Bien, nos toca Javier Romero, la cocina familiar, y yo diría, un libro más de cocina. Pues no es un libro más de cocina. Y no es un libro más de cocina porque Javier, entiendo que eres un cocinero a la contra. O actualmente, o por lo menos lo que le estamos entendiendo como hoy con los cocineros. Es que para hacer lo que hacen todos, para hacer lo que hace todo el mundo, no tiene mucha gracia. Y lo digo, el otro día oí una frase, a raíz de una presentación que tuvimos del libro de una de las ganadoras de Masterchef Junior, y vi una frase que me dejó un poco, tenía mucha razón. Y la frase decía, otro niño cocinero. Entonces, ya sé que tú no eres niño, yo sé que eres cocinero. Yo soy como un niño. No, y entonces esta superpoblación que tenemos de programas de televisión, de cocina, tú lo has contrarrestado tal y como te defines en las redes. En Facebook, si no me equivoco, vas por 2 millones. No. 4 millones, ¿vale? Entre las varias páginas que tengo, vale, más de 4 millones. Bueno, entonces, ya os contarás todo esto un poco. Por eso decía lo de cocinero a la contra, no me malinterpretéis. No, te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y es de agradecer que alguien haga las cosas y sobre todo el tipo de cocina que tú nos cuentas, que entiendo que es una cocina de las de siempre. Y la que, como dices muy bien por ahí en esto, dices, en la que te sientas, es la excusa para sentarte con unos amigos y pasar un buen rato. Bueno, pues a ver si nos haces pasar aquí un ratito agradable, que es lo que tenemos todos. Y como siempre hacemos, recibimos con un aplauso a la invitación, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy una persona muy tímida, que se me da mal esto de hablar en público. y bueno, me vais a permitir que salude a todas las personas que ahora mismo nos están viendo desde cualquier parte del mundo, a través de Facebook, porque esto lo estamos retransmitiendo en directo, pues por mis páginas, bueno, en este caso por mi página principal, y seguro que ahora hay alguien en México diciendo, hola Javier, no sé qué, tal, y salúdame, y no se da cuenta que no lo estoy viendo, pero bueno, saludos a toda la gente que me seguís desde cualquier parte del mundo, muchas gracias por estar ahí día a día. Ahora, para las personas que estáis aquí, agradeceros enormemente el haberos atrevido a salir a la calle, porque yo he estado a punto de volverme. Cuando estábamos en una cafetería ahí en Portales y estábamos tan a gusto, hemos salido a la calle, he dicho, me parece que no voy. Bueno, al final había que cumplir y aquí estamos. Bueno, para la gente que me conoce de la red, como el amigo de Aro, que ha venido hasta aquí, 45 kilómetros, a que le firmara el libro, de lo cual estoy emocionado y todo, que una persona haga kilómetros para que yo le firme un libro, con mi humilde cocina, que como decía este hombre, es un poco a la contra de lo que se hace actualmente. Y no es que sea a la contra, sino que yo pienso que en el espacio, digamos, culinario, hay todo tipo de cocinas. Está la cocina que es espectáculo, porque es un puro espectáculo. Tenemos la suerte de contar con unos cocineros que son unos artistas espectaculares, y que, bueno, pues hacen unos platos fantásticos con unas máquinas fabulosas que tienen en su casa y con unos conocimientos de cocina que para mí los quisiera. Y como son tan buenos, pues tienen que competir entre ellos. Y yo creo que esa es una parte buena y una parte mala, porque te hacen platos que te sorprenden, dices, ¿qué está pasando aquí? Pero luego tienen hacen unas preparaciones maravillosas. Y se tienen que esforzar mucho para destacar unos sobre otros. Yo lo tengo más fácil. Bueno, no sé si es más fácil o más difícil, porque transmitir cómo se hace la cocina sencilla, la cocina del día a día en casa, pues tampoco vayáis a pensar que es muy fácil. Yo tengo ya 840 vídeos publicados y, bueno, pues yo lógicamente yo no sabía hacer todas esas recetas. Yo estudio cada día cocina para poder transmitirla luego al resto del mundo de esa manera tan sencilla que cuando te pones a ver la receta, la gente no tiene miedo a cocinar. Porque yo creo que uno de los grandes problemas de mucha gente es que ven recetas que dicen, ¡buf!, qué difícil tiene que ser esto, yo no me pongo con ello, no me atrevo. Bueno, pues creo que lo que yo hago es hacer que la gente pierda el miedo
a cocinar. Y una vez que pierde el miedo y ve que tampoco es tan complicado, pues como suelo decir, yo te enseño cómo se hace la base y luego tú te vas complicando la vida solito o solita. Esa es una de las grandes cosas que tiene la cocina, que te permite hacer un cocido clásico de toda la vida como lo hago yo, o un cocido deconstruido como nos hace un concursante de MasterChef. ¿Cuál está más rico? Bueno, yo no voy a entrar a discutir esas historias, solo sé que el cocido deconstruido no te lo haces en casa habitualmente y el clásico sí. Y hay mucha gente que me dice, ¿cómo se hace el cocido? Y dices, ¿cómo es posible que una persona de 40 años no sepa hacer un cocido? Pues porque ha habido una generación que ha comido mucho fuera de casa. Cuando hablamos de la crisis, yo cuento la historia mía de la crisis, que la crisis se llevó mi empresa. Resulta que la crisis también se llevó muchas más empresas y había mucha gente que comía de restaurante todos los días y de repente se encuentra que no le llega el dinero para comer en restaurantes y que tiene que empezar a cocinar y no sabe. Bueno, pues toda esa gente además está muy acostumbrada a entrar a internet a consultar cualquier cosa. Y yo creo que eso ha sido uno de los puntos gracias al cual yo he podido transmitir mi trabajo, que es un trabajazo. Cuando alguien me pregunta cómo es esto de hacer recetas para subirlas a la red, digo, ¿tú quieres entregarte en cuerpo y alma a esto? Tienes toda tu vida para dársela, porque yo entrego toda mi vida. Yo hoy me he levantado a las 5 de la mañana y no sé cuándo acabaré. Y aquí estamos trabajando. Hoy estoy hablando, estoy haciendo entrevistas en los medios. Mañana con Charlie grabaremos recetas. No, mañana no, perdón, que mañana tengo que ir a la gestoría a llevar los papeles para el impuesto de sociedades que ya se avecina. Bueno, pues... No, bueno, ya es el gestor, yo que sé, a mí cuando me avisa el gestor, yo entiendo de cocina y poquito. Bueno, entonces es una historia en la que la gente se preocupa de aprender a cocinar y yo me preocupo de enseñarle. La manera de enseñar es muy sencilla. A la gente no le tienes que complicar la vida. Yo cuando empecé pensaba que le tenía que enseñar a la gente cómo cocinaba yo. Y me di cuenta que eso era un error. Y lo digo para la profesora, esto es algo que te lo digo para que te mentalices. La gente necesita que el profesor se ponga a su nivel y no enseñarle lo que el profesor sabe hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que les asustamos. Si hacemos un plato que tiene un grado de dificultad 10, pero empezamos a enseñárselo en el 5, esa persona empieza por el 5, no hace el plato tan completito, pero ya tiene la base para empezar a llegar hasta el 10. Y muchas veces nos empeñamos en enseñar todo de golpe. Y yo creo que eso es un error. De hecho, en mi caso es lo que creo que me ha hecho estar donde estoy, que he sabido adaptarme al nivel de la gente que no sabía cocinar para poder enseñarle lo que sabía. Bueno, el libro que estamos presentando aquí hoy, Cocina Familiar, evidentemente es la marca un poquito de mi trabajo, ¿no? En mi casa trabajamos los 4 de casa, mi mujer y mis 2 hijos, trabajamos juntos en esto. Las personas que han estado en casa lo saben, que ahí estamos, bueno, pues, hombro con hombro y trabajando como, pues eso, como animales, para poder transmitir al mundo unas cosas que, en fin, que hacemos todos los días, que es comer. Hasta 5 veces al día llegamos a comer. Y lo que pretendo es explicar de manera sencilla pues las recetas de toda la vida, que como bien decía Carmelo, pues cuando todo el mundo se empeña en hacer platos estratosféricos, yo voy hacia atrás en la historia y digo, bueno, pues a ver, ¿quién inventó este plato? Por ejemplo, las natillas. Las natillas tienen una historia muy curiosa, porque no se sabe su origen exacto, pero todo el mundo dice que tuvieron que inventarse en un convento, porque los frailes y las monjas de hace cientos de años pues tenían que hacer pues lo que hizo mi abuela, con muy poquitos medios dar de comer a mucha gente. Y las natillas es un plato
que independientemente de lo ricos que están, de las ricas que pueden estar, se hacen con ingredientes que, bueno, pues los huevos, la leche, eran muy fáciles de conseguir, ¿no? O digamos que eran de lo poquito que podían conseguir. Y por eso se teme que se inventó en un convento. Las magdalenas se dice que hay gente que dice que se inventaron en Francia, una cocinera que quiso hacer un plato para un príncipe polaco, creo que era, pero hay otra historia que es con la que yo me quedo, porque si os fijáis, las magdalenas no es la que conocemos en el clásico cazolito de papel. La magdalena es esa plana que tiene por debajo una superficie curva y que asemeja un poquito la concha del peregrino que va de los que hacen el Camino de Santiago. Entonces la magdalena se dice que nació en el Camino de Santiago. Fijaros que hablamos de sitios, de cosas que son muy ricas y de sitios humildes. Cuando preguntan, ¿y quién inventó el potaje? Estos potajes que nos comemos en invierno que no saben tan ricos, pues amas de casa que tenían una olla encima de un fuego y que tenían poquitas cosas para echarle a la olla y que las tenían que juntar todas para hacer un plato que supiera algo. Bueno, pues ese tipo de gente que son anónimos son los que nos han traído hasta aquí. Para mí es un honor hacer homenaje a toda esta gente, a las personas que inventaron las magdalenas, a las personas que hicieron el cocido, que como siempre digo, como anécdota, que el cocido lo inventó alguien muy pobre y ahora se vende a precio de ricos en los restaurantes de Madrid, y que con el paso de los años, toda esa cultura tenemos que ir recuperándola. Aprovecho para decir aquí al profesor de universidad que la cultura gastronómica aquí yo pienso que hay parte de cultura gastronómica. ¿Por qué? Porque aquí hay recetas que, por ejemplo, en la Aldea Nueva de Ebro se hacen desde hace 400 años. Ojo. Y que son muy sencillas de hacer y que por la razón que sea la gente deja de hacerlas. Bueno, pues yo intento recuperarlas. Y si todos hacemos un poquito de esfuerzo y recuperamos recetas de nuestros mayores, nos daremos cuenta que la historia nos ha hecho ser como somos y disfrutar. Y bueno, pues es que ¿quién no disfruta de la comida? ¿Hay alguien que no disfruta de la comida? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Mirad, aquí hay gente joven y hay gente mayor. Yo os voy a decir, la gente joven hacemos muchas cosas en la vida de las cuales disfrutamos y según vas cumpliendo años solamente te queda una, que es comer. O sea, quien piense que a los 70 años no hay otra cosa que comer, en fin, ya os digo yo que están equivocados. Bueno, siempre hay fenómenos, pero bueno. Pues eso es lo que yo quiero transmitir. La cocina de mis mayores, a los cuales yo estoy muy agradecido, porque, en fin, nos han enseñado algo que es muy grande. La gastronomía española es demasiado grande como para permitir que se pierda. Y yo, pues, aportaré mi pequeñito granito de arena para que eso no ocurra. Y mientras tenga fuerzas, lo seguiré haciendo. Os puedo avanzar que ahora estoy creando una línea de recetas de pastas caseras de las que se hacen en los pueblos, que por ejemplo ya he hecho las perrunillas de Salamanca, los mojicones, el otro día he hecho los coquitos estos de toda la vida, que, a ver, ¿quién ha hecho coquitos en casa? Que levante la mano. Una de unas cuantas. Pues, ¿y el resto por qué no las hacéis? ¿Por qué no los hacéis si están buenísimos? Y es muy fácil de hacer, Coquitos. ¿Y los almendrados? ¿Quién ha hecho almendrados? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues espero que cuando veáis la receta de los almendrados y lo fácil que es, diréis, ¿y por qué no lo habré hecho antes? Y espero que digáis, pues a partir de ahora las haré. Bueno, seguro que ahora me está escuchando alguien que tiene una receta de hace 100 años, 200 años que se hacía en su familia o en su pueblo. Le agradeceré que me la haga llegar, porque en mi ilusión está conseguir un recetario de estas pastas caseras de toda la vida, de las que se hacen en España o en cualquier parte, que no tiene por qué ser en España solo. Y recordar a nuestros mayores, que yo creo que es muy importante. Bueno, ahora, en lugar de meteros yo en el rollo que os estoy metiendo, lo que os agradecería es si alguien quiere preguntar cosas o curiosidades que tengáis sobre mi persona, o sobre el libro, o sobre las recetas, o sobre la cocina, o sobre qué va a hacer el Madrid en la Copa Europa, pues que me preguntéis y os responderé pues lo mejor que sepa.
a ver si os voy a tener que obligar a que me preguntéis. A ver. Yo quiero preguntarte algo, pero no es referente a la cocina, es referente a ahora mismo, como ya la cocina ya la tienes donde la querías, bien situada, en cuestiones de esparcirte o expandirte, ¿te gustaría algún campo? Es decir, ¿hay algún tema, es decir, el humor o algo en que te gustaría también trabajar que te gusta a ti a nivel personal, aparte de la cocina? Por ejemplo, yo qué sé, pues a una página que tenga que ver con el humor o a una pasión que a lo mejor tienes y no sabemos, ¿sabes? No sé si me entiendes. Joder, parece que eres adivino. A ver, estoy trabajando en un proyecto junto con una agencia de comunicación de aquí de Logroño, en fin, que yo creo que va a ser la caña, porque no solo de pan vive el hombre, y además de alimentar el estómago, pues pretendo alimentar el espíritu. Y vamos a hacer una página en la que se va a hablar de curiosidades, todas estas cosas curiosas que pasan en la vida en cualquier ámbito, da igual que sea el cine, que la cocina, los famosos, da igual, vamos a hablar de curiosidades de la vida. Es un nuevo proyecto que se llama ¿Qué cosas pasan? Y que después de iniciar el proyecto me di cuenta cuántas veces decimos al cabo del día qué cosas pasan. ¿Os dais cuenta? Ahora, no sé si ahora recordáis, soy capaz de recordar que estamos viendo cualquier cosa y decimos ¿qué cosas pasan? Bueno, pues ¿qué cosas pasan? Espero que recojan un montón de cosas que nos van a pasar a todos. A ver, es que si no se escucha la pregunta quizás no tiene sentido. Si alguien quiere preguntar mejor. Venga, ánimo. ¿Tú cómo comienzas con la afición por la cocina? Bien, ahora me tienes que dar el micrófono. Es la historia de tener solo un micrófono. Bueno, la afición por la cocina, mira, suelo contar a nivel de broma que yo de niño era muy voraz y me comía los filetes crudos. Y dije, bueno, pues esto no puede ser, tiene que haber alguna forma mejor de comerlos y por eso me hice cocinero. Bueno, aunque lo digo un poco de broma, yo creo que me hice cocinero por lo que me gusta comer. O sea, yo soy un comedor empedernido y me gusta la comida, evidentemente, contra mejor esté cocinada, pues mucho mejor. Y eso mismo es lo que me empuja a intentar mejorar mi cocina y a hacer pruebas, a probar unas cosas, otras. Yo lo he dicho más de una vez, no he tenido la suerte de aprender nunca de alguien que supiera más cocina que yo, salvo mis mayores. Y bueno, es algo de lo que me puedo arrepentir un poquito porque me hubieran hecho ganar tiempo. O sea, yo he estudiado mucha cocina, pero toda la que he estudiado la he estudiado por mi cuenta. Si hubiera tenido profesores, hubiera avanzado mucho más rápido. Esa es la diferencia, ¿no? Pero estoy muy orgulloso de toda la cocina que sé, porque como considero que tengo una cabeza bastante bien amueblada, pues he estudiado de forma, pienso, un poquito con método, aprendiendo bases para luego desarrollar los diferentes platos. Y mi afición a la cocina me viene pues de mayor, porque recuerdo que con 12 años, estando en tercero de bachiller, me metieron a una cocina, mis padres me metieron a trabajar en una cocina y lo primero que hice allí fue fregar platos. En aquellos tiempos se fregaba con sosa y todavía tengo el aroma metido aquí. Esa fue una de mis primeras actividades y la segunda, hacer una cazuela de salsa verde de 25 litros. Una cocina, vamos, súper chachi. O sea, yo pienso que la cocina me ha venido después por esa afición que tengo yo a comer bien. ¿Y tu procedencia rioja-bajeña influye en tu forma de cocinar? O sea, porque al fin y al cabo, ¿tú qué es lo que has comido de pequeño? ¿No? Bueno, el sitio donde nosotros vivimos influye al 100% en nuestra cocina. Ten en cuenta que vivir en la Rioja Baja es vivir en una zona donde tenemos posiblemente la mejor huerta de España. Y me da igual lo que digan la gente de Murcia, que la verdura que hay aquí no la tienen allá, porque aquí tenemos una cosa, por si no lo sabéis, que es el Valle del Ebro, que por las noches refresca y la verdura se refresca. En Murcia la verdura por la noche sigue caliente y aquí se refresca y por eso la verdura está tan rica, ¿no? Y además es que los agricultores viven de eso nada más. Ahí en esa zona, quien cultiva alcachofas y te hace unas alcachofas espectaculares porque si no, no va a comer. Y tenemos la suerte de tener unos ingredientes fantásticos.
Y bueno, siguiendo con la Rioja Baja, mira el cabrito, chamarito de la zona de Arnedillo, anda, tráeme mejores. O sea, es que tenemos unos ingredientes fabulosos. Y en base a los ingredientes, la cocina es muy fácil. Si tú tienes un buen ingrediente y eres capaz de no estropearlo, el plato te sale solo. Esa es. Venga, a ver. Pásale. Bueno, te quería preguntar, sin querer desprestigiar por supuesto a nadie, ¿qué opinas de este tipo de cocina nueva, de diseño, de alquimia, de tanta... que al final se queda en el plato en una cosa maravillosa y estética y bellísima, pero que a la gente parece que no le llega un poco ni a la punta del pie para alimentar el estómago? Un poco... A nivel personal, ¿qué opinas? Porque, bueno, veo que es un poco este tipo de cocina tradicional, familiar, para llegar bien el dulce, pues a ver, un poco... Vale, no te preocupes. Claro, ahora mismo te contesto. Bueno, esta pregunta, como podéis, la respuesta me la sé casi de memoria, ¿eh? O sea, porque me la han hecho muchas veces. Mira, antes en la introducción lo he comentado un poquito. Son artistas y es arte lo que hacen. O sea, tú tienes que entender que cuando entras a un sitio de esos vas a comer ese tipo de comida. Y si vas, lo haces de forma voluntaria y sabes que el precio no va a ser barato. A ver, yo me he propuesto, para celebrar todo el éxito, porque al final sacar un libro con Editorial Planeta, os puedo asegurar que es un honor espléndido para alguien que hace 5 años no lo conocía a nadie, ¿eh? Y para celebrar todo esto yo le he dicho a mi mujer que quiero ir a comer con ella al Can Roca. Cuando yo voy allí quiero ir a disfrutar de los aromas, a disfrutar de los sabores, a disfrutar de la vista. O sea, es que es otro concepto de cocina. Esa cocina es para días de fiesta, de celebración, cuando tú tengas que hacer un algo. El resto, la mía, es para todos los días. Por eso digo que parto con ventaja. A mí me vas a ver 5 veces al día y a estos una vez cada no sé cuánto. Yo cuando entro a un sitio de esos, sé a lo que entro y entro con la mentalidad de disfrutar de la explosión de sabor y aromas que tienen esos platos. Y no te preocupes, después te sales, te vas a una pastelería, te compras unos pasteles y te pegas el hartón. Bueno, vale. Javier, bueno, yo quiero hacerte 3 preguntas, A ver. que te acuerdes de todas. A ver. Bueno, la primera tiene que ver con el aspecto de que todos somos hijos de nuestro tiempo, por lo tanto, vivimos en unos momentos en que la gente, con buen criterio, quiere tener una alimentación sana, ¿no? Entonces, las nuevas formas de alimentarse, como lo que comemos, la gente cuida ahora mucho más por aspecto físico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué medida, preguntas, en qué medida esta nueva forma de alimentación está incidiendo sobre la cocina tradicional? Esa es una pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con los aspectos del patrimonio cultural. Estamos antes hablando tú y yo de que la gastronomía es una manifestación del patrimonio cultural. Tenemos en la historia de España como, por ejemplo, en distintos momentos históricos tenemos una gastronomía y cómo evolucionamos esa gastronomía, aunque buena parte de nuestra gastronomía tiene su historia. Y está ligada con muchos aspectos de esa historia, por ejemplo, las fiestas. Las fiestas tradicionales en los pueblos pues tienen su manifestación gastronómica. Es decir, hay una manifestación que es gastronomía con fiestas populares. ¿Cómo lo ves eso? Y tercero, la tercera es, ¿qué opinión te merece a ti esta nueva corriente que para España es muy beneficiosa? España es una potencia turística, tenemos millones, el año pasado pasaron los 60 millones de turistas, de visitantes, muchos de los cuales deberían hacer turismo gastronómico o no gastronómico. ¿Qué opinión te merece esto a ti y si debemos aprovecharlo con qué tipo de cocina, con la familiar, con la de vanguardia o con todas? Gracias. Vale. Bueno, voy a empezar por el final porque es de la que más me acuerdo. A ver, España
y el turismo gastronómico. Yo creo que tenemos la suerte de vivir en el país que mejor se vive del mundo. La prueba está que cuando viene alguien del extranjero, si se puede quedar, se queda. La gastronomía española es brutal. Cuando digo brutal, hablo de la calidad que tiene, de la gran competitividad que hay de diferentes cocinas que hacen que el conjunto sea fenomenal y que luego, bueno, pues a pesar de que hay establecimientos, a ver, es que lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero hay momentos en la vida que lo tienes que decir. Las cocinas no son las que salen en pesadilla en la cocina. La inmensa mayoría de las cocinas de los restaurantes de España son cocinas limpias, donde cocinan personas que están perfectamente limpias, porque además en España hay unas autoridades sanitarias que lo controlan todo eso. Y bueno, sí, habrá casos en los que hay cocinas sucias y demás, pero joder, normalmente esos restaurantes luego tienen que pedir ayuda a ver cómo pueden seguir abiertos. Eso es lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo es que España debe, tal y como van los tiempos, debe explotar todavía más la gastronomía. Y debe explotar la gastronomía casera y la que hablábamos de los artistas, porque no están reñidas. Hay momentos en la vida para todos. Y lo que sí creo que hay una cosa que estaremos todos de acuerdo, es que cuando decimos, o vamos a un sitio que no conocemos, decimos, preguntamos a alguien, oye, ¿dónde hay un buen restaurante de cocina casera? Eso ya es una buena pista. Yo he dicho muchas veces que con las recetas que hay en este libro, si alguien monta un restaurante y pone estas recetas en sus menús diarios, triunfa seguro. Porque es la cocina, yo pienso que hay dos tipos de cocina. La que nos recuerda nuestros hogares, que es la que hemos comido de siempre, y la que poco a poco vamos conociendo cuando empezamos a salir de casa. Que pues ya empezamos a salir, bueno, pues ahora en los tiempos que corren la gente empieza a ir a las hamburgueserías, después ya va a otro tipo de restaurantes que hacen un tipo de cocina tal, y al final, bueno, pues mucha gente va a los restaurantes estos que hablamos de la cocina de diseño, que no sé si está correctamente descrita así. Bueno, pues como en el mundo y la vida es muy larga, hay tiempo para todo, y yo creo que si partimos de una buena cocina casera, seremos capaces de hacer una gran cocina de diseño. Porque no penséis que lo que hacen cocina de diseño no lo hacen partiendo de aquí. Si no saben esta cocina, no van a saber hacer la otra. Eso es una cosa que está muy clara. Lo que decías de la historia, de la gastronomía y de la historia española, pues yo recuerdo que cuando yo veo una película, siempre nos sacan a los reyes comiendo, en fin, hablo de películas de históricas, casi todas, o sea, hay muchas escenas en que la gente está comiendo. No sé si os habéis fijado, están las que están comiendo y las que están luego en la cama haciendo otras cosas. Pero si quitas de ahí, no tenían televisión, no tenían nada, pues ¿qué van a desarrollar? La comida como gran expresión cultural. Se pasaban horas y horas comiendo en banquetes que, pues mientras actuaban en el centro, digamos que hacían un cuadrado o una U con las mesas, y delante actuaban los juglares y los, bueno, pues no sé cómo se llamarían, saltimbanquis o payasos, como se llamasen entonces. O sea, la cultura y la gastronomía están ligadas de por vida en España y me imagino que en el resto del mundo, porque yo me estoy sorprendiendo de las recetas de cocina mexicana que estoy aprendiendo. Gente de México que me hace llegar sus recetas y digo, ole, qué cosa más rica. Y si somos capaces, en un programa de los que, bueno, pues en Popular Televisión de La Rioja, de los que se emiten ahí míos, hice unos burritos mexicanos con caparronas de anguiano. Eso sí que es cocina fusión. Oye, estaban fantásticos. ¿Qué hay de malo en mezclar la cultura? y me tienes que disculpar porque no me acuerdo de si vale. Sí, la nueva alimentación, ¿cómo incide en la cocina? Vale. La nueva alimentación, yo no creo que la cosa vaya por nueva alimentación, sino que va porque los ingredientes de ahora no son los mismos de hace 50 años y las herramientas que tenemos para cocinar tampoco. Yo siempre cuento como anécdota que yo podría tener las máquinas que yo quisiera porque a mí me las regalan. Con tal de que me vean cocinar con ellas, a mí me las regalan. Y en una ocasión, una tarta que era bastante grande, la tenía que decorar con nata
y en lugar de utilizar una espátula de estas buenas que se utilizan en pastelería, utilicé un cuchillo jamonero, que es lo que tiene la mayor parte de la gente en su casa, para poder hacer eso, un cuchillo grande, ¿no? A mí me parecen muy bien las máquinas y me parece fantástico y las utilizo pues cuando lo considero necesario. Pero a mí no me quita nadie el puntito ese de la cocina de toda la vida. Y hoy me he dado cuenta de una cosa, que le he empezado a contar hoy, porque, bueno, hoy no me he dado cuenta, me he dado cuenta ayer cuando estaba leyendo un libro que me hicieron llegar los de Editorial Planeta, que es la cocina a baja temperatura de Joan Roca. Joan Roca, que es el máximo exponente como chef hoy en día en España. Resulta que la baja temperatura que hice, dije, coño, pues si esto es el fuego lento de toda la vida. Con otros medios, con otras técnicas, pero al final la cocina es dominio del fuego. Yo me refería más al régimen de alimentación. Hay gente que hablabas antes del cocido, sí, de un buen cocido. Pues hay mucha gente que ya no se lo puede permitir. No, sí. No se lo quiere permitir. Porque... Se lo puede permitir perfectamente. Lo que no se puede permitir es lo que hago yo, comerme 6 platos. A ver, un cocido es uno de los platos más completos que tenemos en la gastronomía española. Si le echamos fideos a la sopa, tiene hidratos, tenemos legumbre, tenemos carne, tenemos verduras, fijaros qué maravilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos ponemos a comer cocido y se nos saltan las lágrimas de los platos que nos estamos metiendo. ¿A que sí? Si nosotros comiéramos en un plato, juntáramos la ración de cocido que tenemos que comer, digamos, para que sea sano, nos ponemos todo en un platito y nos comemos esa ración, pues es sano. El problema es que tenemos que tener fuerza de voluntad para quedarnos en esa ración. El problema de la alimentación clásica, yo creo que la alimentación de antes es más sana que la de ahora, porque los ingredientes sean más naturales que los de ahora. La forma de vida también era distinta. Claro, porque ahora se necesitan mucho más cantidad de cualquier cosa, porque hay mucha más población, hay mucho más consumo, hay mucho más de todo. Entonces, esos ingredientes que antes se conseguían de forma más natural, ahora no. Y la gente dice, bueno, pues sí, hay que estar delgadito, hay que estar esto, vale, como podrás ver yo. A mí, mientras yo esté sano, me permitiré seguir comiendo. Yo me refería a la forma de vida. Antes, por ejemplo, Sí. la gente que trabajaba en el campo gastaba muchas más energías, Claro. ahora es una forma de vida mucho más sedentaria. Claro, por eso tenemos que comer menos, porque estamos sentados todo el día delante del ordenador. Los famosos chorizos de la olla de Aldernueva de Ebro, decía que a las 10 de la mañana se comían un buen plato de patatas con chorizo de la olla, a las 10 de la mañana, pero claro, llevaban de las 6 trillando en las eras, y era pleno verano y con no sé cuántos grados y se comían un plato de esos y claro, es que consumían calorías a mansalva. Ahora no, tiene razón. El estilo de vida nos ha cambiado del todo porque estamos sentados la mayor parte del día. A ver. Está tan de moda ahora que no se pueden tomar harinas blancas porque es un pecado y una bomba. No se puede tomar arroz blanco porque es otra bomba. No se puede tomar azúcar blanca porque eso ya es la glicomela. ¿Qué pasa con eso? Esta mañana ya he oído que no se pueden tomar zumos porque son malísimos. A ver. Bueno, esta pregunta es de examen, como podéis comprobar. A ver, no hay nada que no sea malo si lo tomamos en exceso. Cualquier alimento, el que tú te quieras poner. Hasta el más sano del mundo, si tú te pones las botas, es malo. Ahora, no sé, por poner un ejemplo, tú haces un bizcocho que tiene harina blanca, que tiene azúcar blanca, que, en fin, tiene 2 de los ingredientes que acabas de decir. Si tú eres como Charlie, que te comes medio bizcocho, terminarás sentándote mal. Si te comes una ración de bizcocho lógica, te lo puedes tomar sin ningún problema, porque el tomarte una ración de bizcocho no es mala. Al final del día, dependiendo de la actividad física, que es lo que estábamos comentando antes, dependiendo de la actividad física que tú tengas, podrás consumir X calorías porque has gastado X calorías. Y la historia está que si tú comes más de lo que consumes, te pones como yo. Si consumes menos de lo que gastas, adelgazas. Luego, el equilibrio lo tienes que buscar tú. Y yo lo que aconsejaría es que, bueno, que no nos hagamos
en fin, que no hagamos caso tantas veces, salvo que sea evidentemente una medida sanitaria. Yo en mi vida he escuchado que el aceite de oliva era malísimo y que el aceite de oliva era buenísimo. ¿Quién tiene razón? Pero es que si te pones a contar las calorías que tiene la margarina, la mantequilla, el aceite de girasol, el aceite de oliva, todas vienen a tener las mismas, 900 calorías por cada 100 gramos. Si tú te tomas 100 gramos de aceite, da igual el que sea, te estás metiendo al cuerpo 900 calorías. Posiblemente con patatas bravas de dieta, de las que tengo en el libro, necesitas, para 900 calorías, fíjate, te he dicho 100 gramos de aceite, tendrías que comerte 1 kilo de patatas con salsa para que sean las mismas calorías que las que tiene el aceite. Luego la cuestión no es lo que comemos, sino la cantidad. Yo creo que por ahí... Oye, que si te comes bizcocho a gusto, sí, está muy bien, no te preocupes. Y azúcar morena, harina integral. ¿Y el azúcar morena de cuál? ¿De la que es de verdad o de la que está tratada, de la que es blanca teñida para que parezca morena y cobrarte €1 más? Es que yo creo que debemos vivir con menos precauciones, siempre que lo que hagamos no atente contra nuestra salud. Y el ser feliz también tiene su recompensa, ¿eh? Ser feliz en la vida, fíjate tú. Bueno, a ver, más preguntitas. A nadie se le ocurre preguntarme cuántos años tengo, que... Sí, me estáis haciendo cada preguntita que vamos. Bueno, ¿ya se han acabado las preguntas? A ver. ¿Es tu primer libro? En papel sí. Cuando empecé hice un ebook, porque cuando empecé, yo cuando empecé en internet a mí me dijeron que con 10.000 visitas al mes se vivía de esto. Luego cuando llegué a las 10.000 decía, a ver, ¿dónde está esta gente que tiene que venir a traerme el dinero? Y cuando llegué a 100.000 dije, pues tampoco vienen, o sea... ¿Y acabas en Planeta? Me llamaron ellos. Yo tengo a Gala, y además estoy muy orgulloso de ellos, de lo que voy a contar. Cuando yo saqué el libro, evidentemente era un don nadie y no me conocía, pues eso, ni el tato. Y saqué el ebook y vendí 7 ejemplares. Mi madre, alguna prima y algún fanco, aquí el amigo, que fue ya porque le daría pena. Bueno, luego me di cuenta de que yo le tenía que agradecer a la gente que me seguía todos los días, se lo tenía que agradecer de alguna manera. Y dije, no quiero vender el libro, quiero regalarlo. Actualmente tiene más de 6 millones de descargas, con lo cual son 6 millones de personas que tienen el libro, las primeras 100 recetas de Javier Romero, las tienen en su ordenador, en su teléfono, y bueno, pues tienen un poquito de mi corazón ahí metido en las maquinitas, ¿no? O sea, ese fue realmente el primer libro. 6 millones de ejemplares. Firmaba el 10% para este. Ya está, a ver. Vale. Bueno, primero enhorabuena con el libro. Y bueno, un poco, tú sabes quién soy, ¿no? Sí, sí. Vale. Tengo una escuela de cocina, ¿vale? Y estamos en un programa también de Popular Televisión. Ajá. Tú sabes por la mañana, yo salgo por la tarde, el programa de cocina. Es la hora golfa, tú sabes la hora golfa ya. Algún día vienes y cocinamos los dos juntos. Cuando quieras. Estás invitado, cuando quieras. Nada, decirte un poco que, bueno, antes se hablaba un poco de la cocina vanguardista, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en una cosa y en otra no. Si tú partes de una base tradicional, puedes hacer un plato vanguardista moderno, equilibrado y buenísimo. No tiene por qué ser un plato, como yo decía, que no se podía comer. No he dicho eso. Es decir, que no te llega a veces depende, ¿no?, de los platos. Yo hago de cocina tradicional, cuando hago los arroces, lo sabe Pedro, se llena aquello de arroces cuando hacemos arroces, cuando hago pasta fresca, o un tipo de cocina molecular también hago. Entonces, quien viene a hacer la cocina molecular casi es por curiosidad, ¿no? Sí. Más que nada, porque los profesionales lo saben hacer casi todos. Y les es curioso, y luego cuando acabas el plato, los platas, sí gustan, normalmente sí gustan. Además, yo cocino con el quinto sabor, si lo conoces por el sabor humano. Algo he oído de eso, sí. Estoy especializada en cocina japonesa y peruana. Entonces, ¿qué te parece a ti lo que es la cocina
nosotros conoces algún tipo de cocina, porque la japonesa es súper sana y la cocina peruana es una cocina tan elaborada, con unos productos buenísimos también. Y bueno, ¿qué te parece el tipo de cocina este? Gracias. Bueno, decirte que yo tengo una prima japonesa que tiene un restaurante japonés. ¿A dónde? Bueno, lo tiene en Salamanca y, bueno, que no se entere nadie, se vaya a Tenerife. Lo cual va a hacer que yo estas navidades que vienen, si Dios quiere, las pase en Tenerife. Porque está casada con mi primo de Salamanca, el que es un mes mayor que yo, que somos como hermanos. Y bueno, estaré muy orgulloso de nuestras madres, se han muerto con menos de un año de diferencia. Y bueno, pues hemos decidido pasar unas navidades juntos. Sí me gusta parte de esa cocina, no toda, no toda, porque no tiene por qué gustarnos todo de nada, pero fíjate si la respeto, que voy a hacer una receta de sushi ibérico con ingredientes españoles y además con el sabor este que has comentado, el umami, que me lo dijo, que los ingredientes que voy a utilizar en esa receta me lo dijo un chico que se llama Javier Honorato, que es el que lleva el tema de fungiturismo en Pradejón, que las setas y los champiñones van bastante con el... Y el jamón ibérico también. Claro, es que yo te aseguro que no voy a poner algas en él. Al decir sushi ibérico, yo creo que ya te doy una pista por dónde van los tiros, el tipo de sushi que voy a hacer. A ver, yo considero, y que me perdonen los japoneses, que donde esté el jamón ibérico que se quiten las algas. Claro, por eso ellos están más sanos y más flaquitos y yo estoy como estoy, porque me gusta más el jamón ibérico. Pero es que considero que el jamón ibérico, con lo que le vamos a poner dentro, con unas setitas, con un quesito, que son, digamos, ingredientes que nos llevan al sabor que acabas de comentar, pues creo que va a ser una creación bastante buena. Esa fusión, yo hace como, te puedo decir que hace casi 10 años que hago ese tipo de fusión. Sí. En Perú hay un tipo de cocina que se llama Nikkei, que pusieron la cocina japonesa con peruana. Ajá. Y entonces hacen, pues por ejemplo, un sushi acevichado con el Sí. ceviche. Yo aquí he hecho sushi de patatas a la riojana, de menuco, jamón con salmorejo, de todo este tipo que dices. Me gusta más, al vinagre menos el arroz, me gusta más ese tipo de... Lo he hecho de solomillo con reducción de Pedro Ximénez. Quiero decir, que ese tipo de cocina que hacemos, fusión al final, es lo que te gusta, lo que gusta a cada uno, ¿no? Es que eso, coges un poco de cultura de aquí, un poquito de cultura de allá, los mezclas y sacas una cultura nueva. Si al final lo que hacemos es desarrollar la cultura gastronómica. Y es de lo que se trata. Yo, cuando digo que estoy... A ver, quien me conoce de las redes sabe que yo animo a la gente a que me envíen recetas de sus países. Porque, a ver, para mí el aprender de los demás es una alegría y un honor. O sea, yo estoy encantado de que la gente me enseñe su cocina, porque a mí lo que realmente me fastidia es cuando me preguntan: oye, ¿por qué no me sacas la receta esta? Y digo, hija mía, si es que no la sé, si es que yo no puedo saber todas las recetas que se hacen en el mundo. A mí me ve gente de 192 países del mundo. Y por mucha cocina que sepa, es imposible. Es un gran trabajo el que tú haces. Fusionar cocinas es que es impresionante, porque además estás creando. A mí cuando me preguntan muchas veces, ¿por qué te gusta la cocina? Pues seguramente porque dentro de mí hay un alma creativa, como la tienen los pintores, como la tienen los fotógrafos, como la tienen los escultores, el arte que queráis. O sea, para mí la cocina es un arte, aunque sea un plato humilde, y lo que haces tú es arte, es mezclar culturas. Enhorabuena. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya me da miedo. Bueno, pues sabéis que os digo que ha sido un placer y un honor estar aquí acompañado de todos y todas vosotras, y que bueno, pues espero que la gente que disfrute del libro, que cocine y que se dé cuenta de que cocinar para los suyos es un gran placer, y que ver la cara de la gente para la que has cocinado, cuando has cocinado bien, evidentemente, porque si cocinas mal, lo tienes claro, pues es una de las mejores sensaciones que hay en la vida, ver la cara de los comensales felices en la leche. Bueno, amigos, amigas,
a toda la gente que nos sigue también en la red. Hasta siempre.